Um, voy a pedir, Daya, would you mind playing the video for us? Hay un video que quiero mostrarles. Hace unas semanas atrás hubo unos jóvenes de otras iglesias, entre ellos mi hija, que fueron a un evento en Georgia. Alrededor de 60,000 jóvenes adultos, 60,000. Si tú sabes dónde juegan los Atlanta Falcons, ahí en ese lugar, lleno. Y me impactó mucho. Gracias a Dios que mi hija pudo ir junto con otros jóvenes, fue de grande bendición. Y a través de este video quiero estar compartiendo un poquito más lo que viene después con el mensaje para cada uno de nosotros. Así es de que estamos listos, hermana. Las luces puedes apagarlas, por favor, hermano, y vamos a ver de lo que se trata. We're here, all 50 states, 1,412 campuses, 41 countries in the building. We are streaming right now to people all over the world. Spanish, Portuguese, Mandarin, and Arabic. And the best of all, Jesus is here. I just don't know if they've heard the redeemed. Say, this is a shout, not for what man has done. This is a shout for what God has done. Passion 2022, you are going to change the world because of how you respond. The story of you is already in this story. Your story is in His story. We are all called to live and breathe, to not just be excited by the gathering, but to be invigorated by the scattering. This is the party. This is the feast. But what about the world? And one of the missions that we're on together in these days is that the Word of God would be translated to every people, tribe, and tongue who need to hear. He is everything to everyone, every time, everywhere, and in every way. He is your God, and that is who you belong to. That we are not passive victims of a culture. We are transformers of the culture, because the Word of God is alive in me. Jesus has commanded us, make disciples of all the nations. This is what it means to be a disciple of Jesus. I'm just curious. What would happen if 60,000 young people walked out of here and actually run the races that God built for you? If God is holy, it means He cannot sin against you. And if God cannot sin against you, doesn't that make Him the most trustworthy being that exists? Over a generation of young people who would believe that God is who He says He is, and that God can do what He says He can do. From the top to the bottom. Come on. This is what God has done. This is what the King has done. This is what love has done. This is our shout of praise. Nada más de verlo ya me emocioné yo. El mensaje de esta tarde se llama Cuando generaciones se unen. Cuando generaciones se unen. Hace poco, de hecho fue días antes de que los que fueron a esa conferencia, entre ellos mi hija, Dios puso en mi mente que hay un gran potencial cuando generaciones se unen.
¿Alguna vez te has imaginado el potencial? Ahí dijeron, ¿qué pasaría si 60,000 jóvenes salen y llevan a cabo su carrera que Dios tiene para ellos? ¿Qué pasaría? ¿Y qué pasaría si 60,000 jóvenes, junto con sus padres y otras generaciones, se unen para nosotros alcanzar al mundo? Hay dos citas que quiero compartir contigo. Una se encuentra en Proverbios capítulo 20, versículo 29. En ese versículo dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. La gloria, lo que habla de los jóvenes es su fuerza. Muchas veces, yo no sé si alguna vez, sobre todo los hombres, las mujeres lo hacen de otra forma. Los hombres, yo recuerdo estando, yo creo en la secundaria, íbamos a una iglesia y hacíamos ejercicio para poder vernos más, supuestamente más fuertes. Las hermanas, ustedes hermanas les gusta arreglarse y que se vea su belleza. Los hombres no tenemos belleza, tenemos fuerza bruta. Y las mujeres tienen la belleza, así es de que eso es lo que ustedes quieren que resalte. Dice aquí que la gloria de los jóvenes es su fuerza y las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. ¿Sí? Para nosotros los que ya tenemos unos cuantos años por ahí, que nos salen las canas nos quieren decir, no solamente ya estamos más viejitos, pero que tenemos más experiencia en la vida. Entonces, cuando tú combinas la fuerza de los jóvenes y la experiencia de los ancianos o de los adultos, ¿te imaginas el potencial que hay en nosotros? Cuando 2 generaciones, 3 generaciones se unen. Hay una ventaja, hermanos, hablando de la unidad en las personas. Eclesiastés capítulo 4 lo dice de esta manera, el versículos 9 y 10 dice, es mejor ser 2 que 1. Siempre va a ser mejor. Escucha, hay quienes hemos escuchado que dicen, es mejor solo que mal acompañado. Y en algunos casos puede ser que sí. Es mejor apartarte un momento de esa persona si es un poco negativa, si es, no sé, algo que te va a afectar en tu persona, te va a meter en problemas. Pero realmente la Biblia nos dice que es mucho mejor cuando hay 2 que cuando hay uno solo. Así es de que toda aquella persona que cree que es mejor estar solo que con otra persona o en unión con otra persona, ese argumento no viene de Dios. Dios nos dice que es mejor, son 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. ¿Sabes que una de las cosas que menos me gusta de la Navidad? ¿Sabes? ¿Alguien puede decir cuál es la cosa que menos me gusta de la Navidad? Poner las luces. Que no me escuche mi esposa. Poner las luces alrededor de la casa. Porque implica estar clavando y estar poniendo en el ganchito, subirte a la escalera, y como nuestra casa está alto el techo, es estar subiendo varios escalones, bajando escalones, subiendo escalones, bajando escalones. Y cómo le doy gracias a Dios por mi hijo Adrián. Porque ya él se puede subir también y no me da temor de que se vaya a caer. ¿Por qué? Porque ya tiene la edad para pensar bien las cosas. ¿Y cómo podemos avanzar mejor cuando estamos trabajando en conjunto? Dios dice que es mejor ser 2 que 1 porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. ¿Y cuál es el éxito, hermano, que Dios quiere que tú y yo logremos? Porque si piensas en tu negocio, en tus cosas que quieres hacer, lograr en esta vida, tu vida está muy corta. Porque realmente Dios nos creó, y hablábamos ayer en la clase, que Dios nos creó para cumplir su propósito, la misión por la cual Él envió primero a Jesucristo. Y esa misión es nuestra misión. Y cuando nosotros cumplimos esa misión, le estamos dando gloria a Dios.
Estamos reconociendo que Dios es grande y poderoso. Sigue diciendo este versículo 10 de Eclesiastés, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. ¿Alguna vez te has caído y estabas solo? Posiblemente no físicamente, pero ¿qué tal emocionalmente o espiritualmente? Has estado deprimido, has estado desanimado, has estado sin ganas de seguir adelante y no hay nadie ahí a un lado tuyo o te has aislado de los demás. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil para ti fue el levantarte estando solo? El estar solo es algo que el enemigo busca hacer, aislarnos. ¿Sabes? Cada generación tiene ciertas características que generalmente, que no todos, pero generalmente pudiésemos decir que se distinguen entre sí. Y que si aprendemos a trabajar en conjunto, si aprendemos a poner nuestras características, nuestros puntos fuertes, podremos aportar mucho tanto a la sociedad como especialmente al reino de Dios. Por ejemplo, los jóvenes generalmente tienen más energía que los adultos. ¿Sí o no? Los jóvenes, en esta conferencia que me estaban diciendo mis hijos, mi hija, estaban ellos desde las 6:30 de la mañana esperando entrar. Y salieron en una noche hasta las 11 o 12 de la noche. Y al siguiente día otra vez. Yo le he dicho, qué bueno que no estoy yo ahí. Porque me gusta levantarme temprano, pero no tengo tanta energía. Los jóvenes generalmente tienen más energía física que los adultos. Los adultos también tenemos energía, pero ya no tanta. La verdad. Los adultos no podremos tener tanta energía, pero tenemos sabiduría. Experiencia. ¿Verdad? Los jóvenes tienen conocimiento, y no es que los adultos no la tengan, tienen conocimiento, pero tienen ellos la experiencia. Como algunos podrán decir, tienen maña. Y no en el mal sentido de la palabra, pero en el aspecto de que cuando tú sabes otras formas de hacer las cosas, es más fácil, entonces lo haces mejor, más rápido posiblemente. Los jóvenes generalmente no miden tanto el peligro. Hay adultos que tampoco. Pero generalmente los jóvenes no miden el peligro y los adultos somos más precavidos. Mira, mis hijos ha habido ocasiones en donde quieren ir a patinar sobre el hielo. Vamos, papá. No. Vamos a la nieve. Pues yo te llevo, pero de lejitos. Ya me he caído. Y sé lo que se siente. Y a nuestra edad, los huesos ya no sanan tan fácil, ¿verdad? Así es de que los jóvenes no miden tanto el peligro, el riesgo de estar cayéndose posiblemente. Y los adultos como que, ok, ya sé lo que se siente, así es de que mejor de lejos. Los jóvenes pueden aprender y los adultos pueden enseñar. Y si combinásemos esas características, si combinásemos lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos, cada punto fuerte de cada uno, y lo pusiésemos a la orden del reino de los cielos, ¿te imaginas lo que pudiésemos impactar en nuestro mundo? Sin embargo, existe algo que estorba ese gran potencial. Hay algo que estorba el gran potencial que Dios tiene a través de las generaciones que se unen. Y ese gran potencial es algo muy común. Se llama conflicto. Se llama conflicto. Y es un conflicto que llega a separar generaciones. Es un conflicto que primero surge en la casa. ¿Cuántas veces los que ya estamos adultos vivimos ese conflicto con nuestro padre o madre? Que nos rebelamos, nos disciplinaron.
Algunos se les pasó la mano. ¿Cuántos de nosotros que ya tenemos hijos hemos tenido el conflicto con nuestro hijo o nuestra hija? Y llegamos a discutir, llegamos a levantar la voz, llegamos a actuar de una manera en donde en lugar de unirnos, en lugar de ver el potencial grande que hay entre nosotros, vemos la mejor manera en poder estar separados. Porque ese problema, una vez que se empieza en la casa, si no se arregla, sale a la calle, a la sociedad. ¿Cómo lo sé? Porque a veces a raíz del conflicto que hay en los hogares, jóvenes huyen de sus casas. Y jóvenes que huyen de sus casas, escucha, se ven involucrados en el tráfico humano. Me refiero a que jovencitas, generalmente, aunque hay jóvenes hombres también, son básicamente esclavizados a una vida de sexo en la calle. Es real, hermano. Es real. Y todo, en algunos casos, en esas vidas, empezó con un conflicto en la casa. Algunos de esos jóvenes que llegan a salir de sus casas, llegan a conectarse con otros grupos que conocemos como pandillas. Ahí sí los aceptan, ahí sí los reciben, allá no los tratan como en sus casas, les dan más libertades, la razón que sea, pero se conectan con grupos de esa manera. Algunos se llegan a conectar con personas que les venden droga, que les venden sustancias, y algunos llegan a ser adictos, otros llegan a ser encarcelados. Nota cómo el conflicto, cuando no se llega a ver de la manera o atender de la manera que debemos de hacerlo, puede causar la depresión, puede causar ansiedad, puede incluso causar que personas, muchos de ellos jóvenes, terminen o traten de cometer suicidio. ¿Sabías tú que el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes en este país? Segunda causa de muerte, suicidio. No todo resulta por conflicto con un padre, pero mucho resulta a raíz del conflicto que hay en el hogar. Y lo que muchos no se dan cuenta es de que cuando familias son destrozadas, cuando vidas son afectadas, solamente estamos contribuyendo al avance del plan de Satanás de hurtar, matar y destruir el plan de Dios para el mundo, para los hijos de Dios. Y de plano, obviamente, pues estorbando el plan de Dios. Cuando esos conflictos no se atienden de la manera que debemos de atenderlo. Hermano, quien diga en esta casa, en esta iglesia, o allá en sus casas, quien diga que no hay conflicto en sus casas, estás dormido, yo creo. Porque todo hogar, toda casa experimenta conflicto. Todo padre tiene sus choques con alguien de sus hijos. Todo hijo tiene sus choques con alguno de sus padres. ¿Y sabes de dónde viene ese problema? Ese conflicto resulta a raíz de la maldad que nosotros heredamos de Adán. Obviamente que esa es solamente una condición que se presenta en nuestra vida. No tenemos que rebelarnos, no tenemos que estar en conflicto con otras personas. Pero cuando Cristo no está en nuestra vida, cuando Cristo no gobierna en nuestro corazón, lo que pasa entonces es de que le damos cabida a ese pecado y que sale en una forma de orgullo, egoísmo. Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Te digo, todos nacemos con una tendencia a pecar. No quiere decir que pues es que ya tengo la tendencia, pues voy a pecar. No, pero tenemos esa tendencia a ser orgullosos y egoístas, como decía, a ser autosuficientes, y eso influye en que padres o jóvenes muestren esa
característica que les lleva a separarse, no a unirse. ¿Cuántas veces, padres, hemos actuado de una manera autoritaria? Por orgullo. Posiblemente tu padre, tu madre te trató de una manera muy drástica, muy estricta, pero eso no te dice que tú tienes que actuar así porque así te trataron, pero así respondes tú. Así te trataron. Y sobre todo el orgullo, el egoísmo que hay a ti, contribuye. Y cuando tú tienes, sorry guys, young people, but this is the truth. Esa es la verdad para los jóvenes. Antes de los 25 años, tu cerebro todavía no está bien formado. Y esta no es una ofensa para ti, esa es simplemente la realidad. This is the truth. You can go into the books, biology. Tú puedes saber que en los libros de anatomía, de biología, te dicen que el cerebro de los jóvenes menores de 25 años no se ha formado una parte aquí de enfrente, la parte frontal, que es la donde se toman las decisiones, la lógica. Por eso ves a jóvenes tomando decisiones que no son buenas. Y te digo, no tiene sentido. Me estoy riendo porque me estoy acordando de las cosas que yo hice. Cosas que no tienen sentido. Un adulto no lo hubiera hecho, pero yo lo hice. Porque no tenemos todavía nuestra mente bien formada en el cerebro y por lo tanto actuamos ilógicamente. Y eso nos lleva a responder a nuestros padres, ponernos al tú por tú, pensar que nosotros no necesitamos a nuestros padres. Y eso solamente añade al conflicto. ¿Qué es la enseñanza entonces, hermanos? Ese es el problema. ¿Qué es lo que Dios nos enseña como individuos, como familia, como iglesia? ¿Qué debemos aprender? Te voy a invitar que vayas conmigo al libro de Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos 12, casi al final de la Biblia, por favor. Vamos a ver los primeros versículos, primeros 3 versículos. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr. Nota eso, hermano. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Eso nos dice que el peso no todo se refiere al pecado, pero dice especialmente al pecado. Quiere decir que hay otras cosas que a veces nos estorban, es un peso que nos impide correr la carrera que tenemos por delante. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Subraya eso, toma nota. Eso lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. En otra versión dice el autor y consumador de nuestra fe. Debido al gozo, subraya eso, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Nota esto, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¿Qué cosas nosotros podemos aprender de lo que nos está diciendo la Biblia en este pasaje? Escríbelo si tú gustas tomar nota. Número 1, debo recordar o conocer mi porqué o el porqué de mi vida. ¿Qué? Recordar o conocer el porqué de mi vida o tu vida. Tu porqué. ¿A qué se refiere eso? Mira, no es una película que te recomiendo necesariamente, la vi hace muchos años cuando creo que salió en los 90s. Es una película que se llama Forrest Gump.
Algunos la llegaron a ver. Es una película muy larga. Realmente era aburrida. Para mí no me llamó la atención. Pero hay unas partes que se me quedaron grabadas. Especialmente en donde él se sale a correr. Y los que han visto la película, sabes que él se puso a correr, empezó a correr. Y se empezó a correr un día, empezó a correr otro día, empezó a correr otro día. Corrió 3 años, según la película. Y en la película se ve como llegó a darse a conocer que había un hombre que estaba corriendo y corriendo y se le juntaban personas, le empezaron a entrevistar o querer entrevistarlo a través de la televisión. Corrían los reporteros con el micrófono. Oiga, dígame por qué está usted corriendo, cuál es el propósito, está corriendo para una organización. Y él dijo lo siguiente: solo me dieron ganas de correr. Es todo. Solo me dieron ganas de correr. Y la cosa es de que se le empezaron a juntar personas y empezaron a correr. Y la última escena donde él estuvo corriendo, es una carretera recta. Y había un grupo, yo me imagino que eran como unos 50 personas que estaban corriendo con él. Y él está corriendo y de repente él para y agacha la cabeza. Y la gente dice: hey, espérate, escucha, va a decir algo. Y no dice nada, simplemente dijo: ya me cansé de correr. Y las personas que estaban ahí, se escucha uno que dice: ¿y ahora qué vamos a hacer? Esas personas solamente estaban corriendo porque otro estaba corriendo y pensaban que pues era bueno correr, pero no sabían el por qué ellas estaban corriendo o para qué deberían ellos de correr. Hermanos, cuando nosotros no sabemos el porqué de las cosas, nosotros nos vamos a sentir cansados, agotados, molestos, frustrados de lo que estamos haciendo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ido a trabajar en la mañana sin ganas de ir a trabajar? Pero la razón que te vas a trabajar es por el por qué. ¿Todavía no lo entiendes? La razón que tú te levantas a trabajar es porque si no me voy a trabajar, no me pagan. Y si no me pagan, no puedo pagar la renta, la comida, el gas, y ahí le puedes añadir todas las cosas que tú tienes que pagar. ¿Me explico? En la vida cristiana, muchas personas solamente corren porque es lo que los cristianos hacen. Se supone que estamos corriendo una carrera. Pues córrele, córrele. La Biblia dice allí: corramos con perseverancia. Y algunas personas hasta ahí se quedan. Corren con perseverancia. No, yo soy de los que no se echan para atrás. Estoy corriendo. ¿Y por qué corres? Porque somos cristianos. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque es domingo. ¿Por qué tienes una Biblia? Porque me dijo el pastor que tenía que comprar una. ¿Por qué te levantas y cantas? Porque todos se levantan a cantar. No sabes el porqué de las cosas. Y Dios quiere que sepas el porqué de las cosas para que eso sea la razón que te lleva cuando no tienes ganas. Hermano, cuando se trata de conflicto en la casa, cuando estás chocando con tu hijo, con tu hija, en ese momento necesitas saber el por qué debo de contenerme, por qué debo de mostrar a Cristo, por qué debo de amar, por qué debo de perdonar, por qué tengo que ser paciente. Porque estamos en una carrera que Dios puso por delante. ¿Y cuál es esa carrera? Tenemos una carrera y tenemos que saber que fuimos creados. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que anduviésemos en ellas. Es una carrera que Dios nos puso, hermanos. Y en el momento en que tú vienes a Cristo,
tienes que saber que estás en una carrera no nada más por cansarte, no nada más para ponerte a hacer algo, pero porque vas a llegar a una meta. Dios nos creó y nos salvó y nos llamó para hacer luz del mundo, para ser sal de la tierra, para que le compartamos a otros el mensaje del evangelio. Hermano, enfócate en tu porqué. Enfócate en el por qué Dios te creó, por qué Dios te salvó y por qué Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque eso, padres, hijos, jóvenes, adultos, nos va a ayudar a pensar mejor las cosas y dejar de perder el tiempo en las cosas que solamente tú buscas hacer para tu propio beneficio. Dejarás de perder tiempo en pleitos y divisiones. ¿Por qué? Porque hay otras cosas más importantes que demostrar que yo estoy en lo correcto, que demostrar que yo soy el Padre y aquí yo mando, o demostrarle a mi padre y a mi madre que yo aquí les voy a enseñar quién es el que realmente manda en mi vida. ¿Sabes que la gente necesita que se le hable de Cristo? Hay gente que se le necesita, desesperadamente necesita que alguien les hable de Cristo. Recuerdo a la hermana Ruth que hace unos meses atrás compartía que cuando ella vivió una vida difícil, dura, ella quería que alguien le hablara de Cristo, que alguien le invitara a la iglesia y nadie la invitó. Y lo peor que me pudo mucho es de que ella vivía con una mujer que era cristiana y nunca le dijo, te invito a la iglesia, déjame oro contigo. Y muchas veces nosotros hemos sido esas personas. Conocemos a gente con quien trabajamos, con quien vamos a la escuela, familiares con quienes vivimos, que nos conocemos y nadie tomamos el tiempo para hablar, para mostrar que Cristo tiene la respuesta a sus vidas, que tiene salvación en sus vidas en Cristo Jesús. Nadie les habla o no les hemos hablado porque estamos metidos en un conflicto. Nuestra mirada está puesta en el qué y no en el por qué. ¿Sabes? Lo que nosotros debemos hacer es pedirle a Dios que nos ayude para someternos a Él, para unirnos. ¿Sabes qué pasa cuando el cristiano se somete al Señor? El libro de Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, sométense a Dios, someteos a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Cuando nosotros los cristianos nos sometemos, aunque seas joven, aunque seas adulto, cuando te sometes al Señor y haces lo que en ese momento el Espíritu Santo te dice que hagas, va a haber más posibilidades de que tu generación y la generación que está contigo van a mantenerse unidos y más posibilidades hay de que ellos y ustedes puedan alcanzar a otras personas para el Señor. Menos hogares divididos, menos vidas destruidas, menos personas en las calles. Para que generaciones se unan, escribe ahí número 2, necesito poner mi mirada en Cristo. Necesito poner mi mirada en Cristo. Dice, y puesto los ojos en Jesús. ¿Sí? Puesto los ojos en Jesús. Cuando estás en medio del conflicto, ¿pudieras visualizar la última vez que tuviste un pleito con alguien en tu casa? ¿Qué hubiera pasado si en ese momento, en lugar de levantar nuestra voz, en lugar de haber dicho algo que no debimos haber dicho, hubiéramos puesto nuestra mirada en Jesucristo? Dios nos dice, la manera que lo vas a poder hacer es puesto los ojos en Jesús. ¿Y por qué en Jesús? Porque si tú lo pones en esa persona, mira, yo sé que en lo personal,
ha habido días, momentos en los que yo he frustrado a mis hijos. Yo recuerdo una de las veces que tenía yo un deseo de que mis hijos fueran bilingües. Y desde chicos les insistía, habla español. Y llegó el punto donde creé un conflicto en la casa con mis hijos. Y Dios me hizo saber, ¿sabes qué? Ya, déjalos. Y le doy gracias a Dios porque el conflicto paró. Ellos entienden español. Lo hablan, se defienden. Pero el Señor me hizo ver a mí eso. Relájate. ¿Y cuántas veces hemos creado un conflicto en el hogar porque es lo que yo creo que se debe de hacer? Así se tiene que hacer. Y no escuchamos la voz de Dios. Entonces necesitamos poner nuestra mirada en Cristo. ¿Qué es lo que Cristo haría en mi lugar en este momento? Cuando tú pones tu mirada en Cristo, Él ya pasó por este mundo. Y ahí le dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo ya he vencido al mundo. Así es de que si Dios ya pasó, Jesucristo ya pasó por este mundo, Él puede entendernos cómo nos sentimos. Él sabe lo difícil que es vivir para Dios. Cristo sabe lo que es ser juzgado, rechazado y condenado por las personas. Él sabe lo que significa eso, lo que se siente ser rechazado. Pero también Él sabe lo que se necesita para poder vencer. Es la fe. Jesús dice, Él es el autor y consumador de nuestra fe. La versión Nueva Traducción Viviente lo menciona. Él es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Así es de que si alguien debemos de guiar en nuestra jornada y a veces en nuestro conflicto, debe de ser Cristo. Quien nos debe de guiar debe de ser Cristo. Posiblemente alguien te dé un buen consejo, pero si no estás centrado en Cristo, no vas a estar completo. Cristo Jesús es el que te puede guiar para a veces callar, a veces es hablar, a veces es disciplinar, pero tienes que hacerlo a la manera de Cristo. Debemos nosotros de clamar a Cristo, debemos de pedirle al Espíritu Santo, sobre todo, hermano, hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Gálatas, que nos enseña que el Espíritu Santo produce en nosotros fruto. No eres tú, ni soy yo, el que voy a ser más, voy a ser más amoroso, voy a ser más, tener más gozo. No, es el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros le decimos, Espíritu Santo, lléname, y produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Cuántas de esas características necesitamos en el momento en que hay conflicto? ¿Muchas o todas? ¿Verdad? Necesitamos que el Espíritu Santo lo produzca en nosotros, pero no lo va a producir si nosotros lo ignoramos, si nosotros nos hemos alejado de Él. Es cuando nosotros nos acercamos y le digo, Señor, ciérrame la boca, ábreme el corazón y empieza a fluir a través de mí. Es cuando mejor podemos nosotros buscar y lograr la unidad entre generaciones. Y finalmente, para que generaciones se unan, necesitamos ver las situaciones y las personas como Cristo las ve. Ve las situaciones y las personas como Cristo las ve. ¿Alguna vez llegaste a ver la película The Passion, La Pasión o La Pasión de Cristo? Dicen que es una de las películas que más se acercan a la realidad que vivió el Señor Jesús en la crucifixión. Sobre todo los latigazos. Cuando la vi la primera vez me impactó demasiado. Demasiado. No por la escena y lo cortado de su piel y rasgado de todos los latigazos que recibían,
porque era verdad. Fue cierto. Jesús sufrió en una cruz. ¿Y sabes qué fue lo que lo detuvo? ¿Sabes qué fue lo que lo mantuvo cargando esa cruz cuando era pesadísima? ¿Sabes qué lo mantuvo, hermanos? Mira lo que dice la Biblia. Debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz. El gozo le ayudó a soportar la cruz. Y a lo mejor tú podrías decir, no, pues mi hijo es mi cruz. O el hijo va a decir, mi padre es mi cruz. Lo que tú quieras llamarle. Si llegase a ser así, Dios nos dice que Jesús soportó la cruz por el gozo. La circunstancia, lo difícil, el problema que estás viviendo es duro. Y a veces, hermano, sientes que te quita las ganas de seguir. Te desinfla del deseo de continuar o de permanecer unido con tu hijo, con tu padre. Y algunos escogen separarse, vivir, salirse de la casa. Lo que nos puede ayudar a mantenernos unidos o unirnos más es el gozo. ¿El gozo en qué? Ve conmigo a Isaías 53:11, por favor. Dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. ¿Escuchaste? Lo que Jesús hizo en esa cruz causó que fuese posible que muchos fuesen contados justos. Jesús se mantuvo en esa cruz porque dijo, cuando yo me mantenga, si permanezco, esas personas, él conocía que miles iban a llegar a conocer a Cristo y a ser justificados, perdonados sus pecados, y muchos de ellos somos nosotros. Así es de que nosotros tenemos que ver las situaciones o las personas como Cristo las ve. Como te decía, el conflicto no es nada agradable. El lidiar con el orgullo, el egoísmo de alguien, sea joven o sea adulto, es desagradable. Pero es ahí donde le debemos de pedir a Dios que nos ayude a ver las personas o la situación como Él las ve. Porque en algunos casos, y solamente puedo hablar por mí, tú sabes cómo has vivido tu vida. Te lo he dicho antes, y no es como que te lo digo con orgullo, porque no lo es. Hace años, en una mañana me levanté y me puse a orar y dije, Señor, ayúdame a vivir de una manera que a ti te agrada. Y según yo tuve un buen tiempo de oración con Dios. Y antes de que mi esposa se fuera a trabajar, tuvimos una discusión. Y cuando mi esposa se fue a trabajar, yo me quedé como, que no te dije que quería hacer un buen día y que me ayudaras y que te pudiera honrar y todo. Y lo que el Señor me puso en mi mente fue, pues te estoy enseñando lo que hay en tu corazón. Y muchas veces, hermanos, cuando tenemos conflicto, salen las cosas que muchas veces hay en nuestro corazón. No son agradables, nos avergüenzan, nos molestan, nos duelen, pero son necesarias si Dios lo enseña y lo permite, porque quiere con la evidencia decirte, mira, hay orgullo en tu corazón, hay egoísmo en tu corazón, hay temor en tu corazón.
hay un problema de temor, de angustia, de ansiedad, etc. Tú sabes tu vida. Y Dios lo permite para que con eso Él venga y te dice, me dejas trabajar en tu corazón. Pero tenemos que reconocerlo. Muchas veces chocamos, y voy a hablar como padre, muchas veces chocamos con nuestros hijos, chocamos con el que más nos parecemos. ¿Te ha tocado? El que más te pareces, el que más se parece a ti, es con el que más chocas. ¿Y cómo duele eso? Y que no pudiéramos poner a un lado el orgullo, nuestra agenda, para poder buscar cómo quien se parece a mí en tu carácter, en tu físico X, en tu fe posiblemente, pudiésemos trabajar en unidad. ¿Cómo pudiésemos poner a un lado lo que tengo que hacer, quiero decir, para que Dios sea glorificado? ¿Qué pudiera pasar si mi hija o mi hijo y yo nos uniéramos? Si la generación que representa a mi hijo o mi hija y yo pusiéramos a un lado nuestra agenda y alcanzáramos a otros. Nos necesitamos. Aunque no lo creas, tú necesitas a tu hija, tú necesitas a tu madre, tú necesitas a tu hijo, tú necesitas a tu padre. Nos necesitamos. Nos necesitamos para crecer, para madurar, para protegernos. Nos necesitamos para ayudarnos, para interceder, para alcanzar otras generaciones para Cristo, para rescatar a los que viven esclavizados en el pecado. Nos necesitamos. Pero solo podremos lograrlo cuando dos o nuestras generaciones se unen. Anoche mi esposa estaba viendo una película, un documental más que nada, que ya había sabido de lo que había pasado, pero nunca había visto el documental. En junio 23 del 2018, un grupo de jovencitos que pertenecían a un equipo de fútbol del país de Tailandia, el coach los invitó a ir a una cueva que se supone que iba a durar 1 hora la excursión. Y lo que no sabían es de que vendría la lluvia y en menos de esa hora la cueva se empezó a llenar de agua. ¿Recuerda la historia? Lo puedes buscar en la internet, es la vida real. Esos jovencitos estuvieron ahí con su coach por 18 días. Y en el intento por rescatarlo, un marino, un hombre de las Fuerzas Armadas de Tailandia, murió tratando de llevar oxígeno porque se estaba acabando el oxígeno en la cueva donde estaban. Pero lo que me impactó además de eso es de que decían que para poder rescatar a esos 12 jovencitos y el coach, estaban trabajando en conjunto personas de diferentes países, de Australia, de Estados Unidos, de China, de Tailandia, no recuerdo si había algunos otros más, pero había hombres ya grandes, hablando en sus 60s posiblemente, hombres en sus 50s, en sus 40s, había más de 600 personas tratando de trabajar en conjunto con experiencia, conocimiento aquí, para poder lograr sacar a esos jóvenes de la cueva con vida. Esa cueva estaba llena de agua
La trayectoria era no sé cuántos kilómetros de recorrido. Y había partes que estaban completamente llenas de agua. Tuvieron que bucear los que lo rescataron y llevar oxígeno e inyectar a los jovencitos, básicamente ponerlos a dormir. Les pusieron un traje de buzo y básicamente llevarlos como un trapo porque estaban dormidos. Muy intensas las escenas. Pero después de 18 días, los 12 jovencitos fueron sacados con vida. Y hubieras de ver las escenas de los padres, de los que estaban afuera esperando saber si se iban a salvar los jovencitos, emocionadísimos. Algunos le decían, Tailandia es ahora tu casa, a los que estaban rescatando a los jovencitos. Y pudieron rescatarlos porque se unieron. Generaciones ya grandes, 60, 50, 40 y otras edades, trabajaron en unidad para rescatar a esos jovencitos. La pregunta es, ¿cuántos jóvenes o adultos hay allá afuera que tú conoces y que se necesita la unidad de generaciones como las que estamos aquí para poder alcanzarlos y rescatarlos de una eternidad sin Cristo? Pero para poder lograrlo tenemos que poner a un lado nuestra agenda, nuestro qué o nuestro por qué, sobre todo si está fuera de Dios, para que podamos alinearnos al porqué de Dios. Dice ahí que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él ya completó esa carrera, hermanos, lo cual nos dice que se puede terminar y que nos va a ayudar a poder unirnos con nuestras generaciones, sobre todo empezando ahí en la casa. Jóvenes, escucha, eres muy inteligente. Eres muy inteligente. Yo sé que mi hijo, él tiene una mente muy brillante. Y sé que tus hijos también lo son. Muy brillantes, muy inteligentes. Tienes muchas fuerzas. Eres muy energético. Y es bueno. Pero no vas a poder triunfar en esta vida a menos que lo hagas unido a otras generaciones que te pueden ayudar. Y qué mejor si esa generación son tus padres. Padres, tienes tu experiencia en la vida. Tienes mucho conocimiento de esta vida. Sabes hacer muchas cosas que los hijos posiblemente todavía no saben. Pero si tú escoges vivir la vida solo, sin importarte, pues allá que hagan lo que él quiera, no voy a volver a... Si escoges hacer eso, escucha, un día se te acabarán las fuerzas. Físicamente no podrás moverte como antes. Ya no verás como veías antes. No escucharás como antes veías. Vas a necesitar que alguien te ayude. Y qué mejor que sea tu hijo. Me mueve mi corazón ahorita, porque como hijo se acerca ese día para mí. Qué duro es cuando tienes tú ahora que ver qué va a pasar con tu padre
o tu madre. Pero qué mejor, ¿quién mejor que nosotros y no un extraño? Iglesia, hay muchas áreas que Dios quiere tratar en nuestro corazón y lo está haciendo en este momento, lo creo así. No seamos necios. No salgas pensando, hey, esto no fue para mí. Si no tienes hijos, un día los tendrás. Y aunque no tengas hijos, aún así vas a necesitar que alguien te ayude un día. Unámonos. Como iglesia tenemos la oportunidad de orar por nuestros jóvenes, por nuestros niños, iglesia. Mira, ¿cuántas veces te hemos invitado a voluntariarte para ayudar en las clases de niños? Ayudar con los jóvenes. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántos han respondido? Pocos. En tu propia casa, ¿por qué no empiezas? ¿Por qué no le dices, Señor, no te voy a soltar hasta que bendigas mi hijo, mi hija, hasta que los salves? No te voy a soltar, Señor, hasta que unas mis generaciones. No te voy a soltar, Señor, hasta que traigas la armonía en mi casa que necesitamos. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Necesitamos que sea el Espíritu Santo en nosotros, porque por ti y por mí se nos acaban las fuerzas así. Hoy podemos salir, ya, sí, vamos a orar, y mañana como que nada se escuchó. Espíritu Santo, ayúdanos. Ahí en tu lugar, te invito a que cierres tus ojos, por favor. Empieza a clamarle al Señor si tú has sido movido por el Señor a través de su palabra, su espíritu. Y empieza a clamarle al Señor. Si te duele algo, dile, Señor, me duele, me dolió cómo me trató, cómo me dijo, cómo me vio, cómo me rechazó. Y enséñame a verlo como tú lo ves. No justifiques a que tu papá, bueno, pues mi papá, yo sé que me amaba en su manera de, no, posiblemente no te amó como debió haberte amado. Y dile al Señor, Padre, me duele que mi papá no me amó como yo quería o necesitaba. Posiblemente tú, padre, esposo, varón, no amaste, no has amado a tus hijos como ellos lo necesitan. Ese es un momento donde le dices, Señor, perdóname porque no he amado a mis hijos como ellos necesitan ser amados. Mamá, si posiblemente tú estás cargando una gran, pesada carga, sobre todo si eres mamá soltera o has vivido el divorcio, abandono, rechazo, no solamente has tenido que soportar esa lucha, ese dolor, pero has tenido que levantarte para poder sacar adelante o tratar de sacar adelante a tus hijos. El Señor conoce tu dolor. Te invita a que corras a Él, que vengas a Él y le digas, Señor, yo pensaba que ya tenía todo en su lugar, pero me he dado cuenta que hoy todavía había algo de dolor, tristeza en mí que me estaba estorbando. Clámale al Señor por tus hijos. Clámale al Señor por tu matrimonio. Clámale al Señor por tus padres. Posiblemente tú eres creyente y tus padres no. Dile, Señor, salva a mi papá, salva a mi mamá en el nombre de Jesús. Y te dejo a ti el resultado. Me gustaría verlos entregados a ti, pero si no los veo en mi vida, Señor, entregados a ti, tú sabes el porqué de las cosas. Yo solamente clamo a ti en obediencia, porque quiero unir mi generación a su generación y representarte mejor en la tierra.
Mi Dios, en esta hora, ministra a tu iglesia en el nombre de Jesús. Ministra a tu iglesia, Señor. Padre, toca, Señor, sana. Encuéntrale allí donde se encuentra esta persona, con el corazón quebrantado, triste, dolido. Sánale, restáurale, dale nuevo gozo. La Biblia nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo fue en lo que Jesús se enfocó. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Mi Dios, aumentanos el gozo. Aumenta el gozo de mis hermanos, hermanas que están en este momento aquí. Aquellos que están en sus casas viendo este sermón, Señor, auméntales el gozo. Sé su paz, restaura sus vidas y une generaciones en este lugar, Señor. Todo plan del enemigo de destruir mis generaciones futuras, Señor, levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos y huyen de tu presencia los que te aborrecen. Mi Padre, quiero que tú bendigas mis generaciones. Bendigo mis generaciones, Señor. Lo que el enemigo quiso hacer para maldecir y destruir, Señor, que sea usado para bendecir y construir en el nombre de Jesús. Padre, quiero ver a mi hijo, quiero ver a mi hija, quiero ver a mi padre, quiero ver a mi madre, quiero ver a mis hermanos postrados delante de ti, Señor, porque eso es lo que está en tu corazón, salvarlos. En el nombre de Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Señor, nos postramos delante de ti y físicamente, Señor, nos humillamos, reconociendo, Señor, que es de rodillas donde podremos permanecer mejor de pie, donde podremos permanecer firmes, donde podremos ser refugiados
bajo el abrigo del Altísimo. Señor, te damos gracias por fe, porque recibiremos ese gozo, recibiremos esa paz, ese gozo, esa fe, ese amor, esa humildad, dominio propio, mansedumbre, todo lo que necesitemos para unirnos como generaciones y llevar a cabo la tarea que nos has dado, ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos. Señor, gracias. Recibe la honra y la gloria. Dale gloria al Señor, hermano. Dale gloria al Señor si Él te ha hablado, si Él te ha ministrado, si Él te ha dado palabra, si Él te ha enseñado una nueva manera de vivir. En el nombre de Jesús, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por lo que va a venir a raíz de tu humillación, a raíz de tu sometimiento al Señor, a raíz de ver a tu familia, a tus hijos, tus padres de la manera que Cristo los ve, a raíz de ver el tu por qué y no el qué vas a hacer. Señor, en esta hora gracias, gracias, gracias. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Les amamos, hermanos. Oramos por ustedes y te animo a que no salgas de aquí y tires lo que Dios te ha hablado. Sé intencional en poner en práctica lo que Dios te ha dicho y prepárate porque Dios te quiere enseñar cosas grandes. Dios dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y nuevas que tú no conoces. Te mandamos un abrazo, saludos a todos aquellos que nos están viendo en sus casas, los que están enfermos, que se recuperen con la ayuda de Dios. Nos vemos el próximo domingo aquí a la 1 de la tarde. Hermanos, Dios les bendiga, que tengan un buen resto del día. Hasta luego. Gracias.